Doctor Chávez. Voy a compartir. Listo, Pepe, ¿se ve? Perfecto. Voy a Muy empezar. bien. Si se ve, perfecto. Ok. ¿Empieza, doctora? Sí, doctor, lo escuchamos. Ya, perfecto. Buenas tardes, alumnos. Hoy nos toca hablar tres temas importantísimos, que es referente a la cirugía del recién nacido, la cirugía del lactante y la cirugía de los niños entre 2 a 6 años. Estas patologías son de suma importancia porque nos van a permitir ver cuáles son las alteraciones que pueden suceder en estos niños que recién nacen, muchas veces con trastornos congénitos múltiples. Entonces, viendo esto, nosotros vamos a desarrollar el tema. El primero va a ser la atresia esofágica, la segunda va a ser la estenosis hipertrófica del píloro y por último la intosusección, así en orden, porque es de acuerdo al tiempo de que se refiere a la edad de los pacientes. La que sigue, hablaremos acerca de la atresia esofágica. Como bien saben, el esófago embriológicamente tiene sus orígenes en el mesodermo. Por lo tanto, vamos a tener un intestino primitivo anterior y otro intestino primitivo medio. Ambos, ¿no?, se forman junto con la tráquea y se tabican a medida que va evolucionando el tiempo fetal, ¿no?, y en sentido distal, de tal forma que el esófago al final debe unirse con el estómago. Pero se ve que hay alteraciones, como vamos a ver más adelante, que no se llegan a unir tanto el esófago con el estómago, no existe la anastomosis embriológica. Por lo tanto, estas anomalías se pueden ver en las primeras semanas de la gestación. Y por lo tanto, los alimentos o la lactancia materna de este recién nacido no va a poder pasar desde la boquita hacia el estómago. Y por lo tanto va a haber bastantes problemas desde el momento que él nace. ¿Y cómo hacemos nosotros para poder descubrir esta patología, que no es muy frecuente? ¿No? Es cuando el neonatólogo empieza a examinar al recién nacido y se da cuenta de que el paciente, ¿no?, al introducir la sonda nasogástrica o al momento de aspirar, ve que no hay paso. Entonces, él es el que nos da la alerta para poder hacer los estudios correspondientes si el paciente tiene esta atresia esofágica, ¿no?, que viene acompañado múltiples con múltiples formaciones morfológicas. Tal es así que los niños muchas veces debutan con cuadros infecciosos porque vienen a formarse fístulas muy altas o fístulas muy bajas, a veces fístulas dobles, como vamos a ver en la próxima clasificación. La que sigue, bueno, esta es la clasificación que existe desde tiempos pretéritos. Tenemos una atresia de tipo 1 cuando el esófago superior queda en fondo de saco, igualmente el inferior, o sea que vamos a tener dos fondos de saco, uno superior y uno inferior, con los dos extremos no se han llegado a unir. En cambio, en la tipo 2, el esófago debuta con una fístula tráqueo-esofágica proximal, o sea, superior. En la tipo 3, el esófago se comunica con una fístula a través de la tráquea. Esta atresia más fístula distal es la más frecuente que suele presentarse en los neonatos. En cambio, en la tipo 4, es la complicación más grave porque tenemos doble fístula, tanto superior como fístula inferior. O sea,
proximal y distal. Y la tipo 5, el esófago está indemne, pero hay una fístula con conexión de esófago a tráquea. La que sigue, acá podemos ver, la que sigue, vamos a ver en las imágenes cuáles, hemos dicho que la tipo 3 es la más frecuente. No, está presente en el 85 y 90% de los casos de los recién nacidos, que es la fístula tráqueo-esofágica inferior o distal. En cambio, la tipo 2, que es menos frecuente, 1 a 2%, la fístula es superior, o sea, es proximal. La tipo 3, perdón, la tipo 4, regresa una, por favor, la tipo 4 se presenta en el 1 al 4%, y acá vamos a ver que es la más difícil del tratamiento, porque vamos a tener dos fístulas, tanto superior como inferior, o sea, una proximal y una distal, ¿no? Y el número 5, que es la más rara, que se presenta en el 1%, es aquella que se presenta una fístula tráqueo-esofágica a nivel del esófago casi medio. Entonces, ¿cuál va a ser la fístula, la atresia esofágica más frecuente? Va a ser la tipo 3, ¿no? El 90% de los casos presenta una atresia esofágica con fístula distal. La que sigue, vamos a ver de que cada 3.000 a 3.500 nacidos vivos, uno van a nacer con una atresia esofágica. Esta es una estadística de los Estados Unidos. Este defecto de nacimiento puede presentarse solo, pero con frecuencia puede acompañarse de otro defecto del nacimiento. La que sigue, bueno, entre las causas en realidad no se sabe bien cuál es la que predomina, pero sí vamos a ver que no solamente viene asociado la fístula, sino que también vienen asociados con un síndrome que es el síndrome de Bactrel y el otro que es el síndrome de Batten. ¿Qué significa esto? Que vienen acompañados con malformaciones, por ejemplo el Bactrel, que viene asociado con alteraciones de agenesia de vértebra o una hemivértebra. La A vendría a ser el MAR, o sea, la malformación ano-rectal y la fístula tráqueo-esofágica. Y por último, alteraciones de riñón doble, uréteres doble, ¿no? Y el Bactrel viene asociado a otra patología que es la cardiopatía congénita, ¿no? Persistencia del ducto arterioso venoso, o bien puede haber una agenesia de radio. En cambio, el CRG, va a haber alteraciones a nivel del ojo. Entonces acá vamos a ver que hay un defecto del iris que se llama coloboma. Va a haber cardiopatía congénita, igual que el Bactrel, va a haber atrofia de coanas, va a haber un retardo mental, hipoplasia genital y va a haber anomalías del oído medio. Entonces recientemente el CDC o CDC de los Estados Unidos, no, que es el encargado de las enfermedades, ha dado importantes hallazgos en estos factores. Uno de ellos dice que es la enfermedad avanza con la edad del padre. Aumenta la posibilidad de tener un bebé con atresia esofágica. Las mujeres que son sometidas a reproducción asistida presentan mayor riesgo de tener un bebé con atresia esofágica. Se siguen haciendo estudios de nacimiento con atresia esofágica y para prevenirlos. La que sigue, bueno, el diagnóstico de atresia esofágica, ya lo hemos dicho, ¿no?, que es bien difícil hacerlo durante el embarazo, pero teníamos que tener presente en la etapa prenatal cuando la mamá tiene polidramia, ¿no? La clínica de estos bebés es que frecuentemente, después del nacimiento, como le dije al inicio, al alimentar por primera vez o al amamantar al bebé, se atraganta o vomita, ¿no? O también al insertar la sonda nasogástrica, no pasa. Entonces el bebé va a tener
cialorrea y va a haber frecuente babeo. Hay regurgitación de la leche, va a haber tos, va a haber ahogo, dificultad para respirar, inclusive va a haber cianosis. Todo esto va a depender del tipo de fístulas que tenga el paciente. Si tiene una fístula distal, la tipo 3, entonces va a haber una regurgitación de, de contenido gástrico hacia la tráquea. Entonces vamos a tener un cuadro de neumonía de tipo química. En cambio, si es una fístula alta, no superior, ahí vamos a tener que toda la saliva va a pasar hacia el pulmón y vamos a tener también cuadros, ¿no?, de neumonitis. Por eso es que el pacientito tose y se ahoga. Esto lo podemos ver cuando el neonatólogo pasa la sonda y ve que no hay, entonces de frente él pide una radiografía simple de tórax y vamos a ver a continuación cuál va a ser la imagen que esta presenta, ¿no? La que sigue, acá podemos ver, ¿no?, una secuencia de exámenes que se suelen pedir a recién nacido. Esta imagen primera es la radiografía de tórax y de abdomen. Vamos a ver la cámara gástrica, ¿no?, distendida, no hay continuación del esófago y vamos a ver un saco ciego en la parte superior. Entonces no hay duda de acá tenemos una atrofia, no, una estenosis esofágica. Acá tenemos un estudio contrastado, ¿no?, con un paciente con fístula. Acá tenemos doble fístula, acá tenemos una fístula superior. Estos son exámenes que se hacen, exámenes contrastados, para poder definir cuál va a ser la intervención quirúrgica adecuada para estos pacientes que se encuentran en recién nacido, ¿no?, cirugía natal. Sigue. ¿Cuál va a ser el tratamiento preoperatorio? Porque tenemos que preparar al paciente antes de operarlo. Entonces, lo primero que tenemos que mantener es buena oxigenación. Se debe instalar la sonda nasogástrica, esta no pasa. Hay que ponerlo en una posición semisentada y hay que vigilar la hidratación de recién nacidos. Hay que prevenir infecciones, por lo que hemos dicho, por la fístula. Hay que impedir hipoglicemias y realizar otros estudios para realizar las malformaciones congénitas. Acuérdense que esta atresia no viene sola, siempre se acompaña de malformaciones congénitas múltiples, especialmente la de tipo cardíaca, que son las más frecuentes. La que sigue. Sigue. Bueno, lo primero que se debe hacer, esto es una emergencia, porque el paciente no puede estar sin comer, el paciente va a estar llorando, el bebé. Entonces, ¿qué es lo que hace el cirujano pediatra? Lo primero que debemos utilizar es hacer una gastrostomía para poder compensar al paciente. Entonces, se hace una gastrostomía, ¿no?, y por ahí nosotros tenemos que alimentarlo, de tal forma que mientras hacemos los estudios pertinentes para descartar alguna malformación congénita asociada, entonces planteamos nuestra técnica quirúrgica, dependiendo el tipo de atresia que tenga, ¿no? La que sigue. Ahora, las gastrostomías pueden ser en forma inmediata e inclusive puede llegar, según la literatura, hasta 12 meses, ¿no?, que el paciente comience a ganar peso. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico se hace con una técnica abierta, una toracotomía, ¿no?, y se debe de anastomosar los dos cabos o los dos extremos del esófago para que el bebé pueda alimentarse. Mientras tanto, sigue con la gastrostomía. La gastrostomía no se saca hasta ver que esa anastomosis haya pegado totalmente y no haya haber un cuadro de estenosis post cirugía y el paciente va a tener que nuevamente reoperarse. Entonces, en cuanto se refiere a la cirugía, acá tenemos la anastomosis de los dos cabos, tanto proximal distal, y se cierra la fístula. Tráqueo esofágica se cierra.
Acá con estos diferentes esquemas del lado derecho de la pantalla podemos verlo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro pronóstico de la atresia esofágica? Va a depender del peso del niño o del bebé. Si tenemos un peso de 3.800, 3.500, posiblemente este peso sea el adecuado, pero si tenemos un bajo peso al nacer, vamos a tener que primero prepararlo hasta que tenga un peso adecuado de 3 kilos. No, y también va a depender del tipo de atresia esofágica. Si tenemos la tipo 4, que es la doble, superior e inferior, es mucho más difícil y mucho más complicada porque operar en estas condiciones, estas dos fístulas, nos lleva tiempo. Y por último, ver qué malformaciones asociadas tenga, ¿no? Esto también es importante ver. Entonces, no es una cirugía que se hace de rutina, ¿no? No es frecuente, pero hay que tenerla presente en todos los casos, ¿no? De los niños que recién nacen y el neonatólogo es el que nos va a dar la alerta de esta patología. Bueno, la otra patología que suele ocurrir ya no en recién nacidos, sino en lactantes, es la estenosis hipertrofia del pilo. Podríamos decir de que esta enfermedad se presenta como una disminución de la luz intestinal a nivel del pilo. ¿Qué es lo que va a pasar a nivel de pilo? Que es un canal pequeño que mide aproximadamente 15 milímetros. Entonces se va a formar a nivel de los músculos, tanto longitudinales y circulares, va a haber una hipertrofia y una hiperplasia de la capa muscular. Por lo tanto, la porción del antropíloro del estómago se va a tornar engrosada, aumentado de volumen, y clínicamente va a haber un cuadro de tipo de obstrucción intestinal alta. Va a haber un retardo al vaciamiento gástrico. Esto va a depender, ¿no?, de los días. Al comienzo va a pasar el líquido, el contenido gástrico, pero a medida que va pasando el tiempo, los días, se va haciendo cada vez más, se va cerrando más. Entonces, ahí viene ya los síntomas que son casi patognomónicos, como lo vamos a ver más adelante, y nosotros ya tenemos que ir pensando qué tipo de cirugía le vamos a brindar a estos lactantes. Entonces, podemos decir que la estenosis hipertrofia del píloro es la causa más frecuente en niños menores de 2 años de edad, ¿no?, como una causa de alcalosis metabólica, tanto hipocalémica como también hipopotasémica. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber presencia de vómitos de contenido gástrico abundantes, ¿no?, postprandiales, como lo vamos a desarrollar más adelante. La que sigue, bueno, en cuanto se refiere a la estadística, hemos visto que la proporción es en 1000 nacidos vivos aparecen 3 o 4 esta enfermedad de estenosis hipertrófica del pilo. La raza blanca, ¿no?, es más frecuente, los hispanos, la raza negra y los asiáticos son los que menos tienen este problema de estenosis hipertrófica del pilo. La que sigue. Bueno, acá vamos a ver que la estenosis pilórica hipertrófica es la causa más frecuente, ¿no?, de salida del contenido gástrico hacia el duodeno, ¿no?, más frecuente en los niños. Ya hemos dicho que se presenta a partir de la segunda semana, inclusive puede llegar hasta las 6 semanas. La que sigue. La próxima. En cuanto se refiere a la etiología, también es un poco que no está muy claro, ¿no? No está muy claro, no está claro. Se ha intentado buscar por qué es que estos niños producen este engrosamiento del píloro. Lin en el año 60 hizo los estudios que posiblemente la leche o la fórmula producían un edema de la mucosa y la submucosa, y esto podría ser el cuadro de la hipertrofia del músculo.
Kernohan fue el que estudió que dentro de estas fibras musculares había una disminución de las células ganglionares, principalmente los plexos de Auger y de Meyer. Entonces, al disminuir estos plexos, hacía que se produzca la hiperplasia. Y por último, Miller fue quien comenzó a hacer estudios donde encontró que habían células inmaduras a nivel de las células musculares y por eso producía esa alteración. Otros han puesto como causa también la elevación de la gastrina. La que sigue. Bueno, la causa más común, ¿no?, de ya en lactantes es la obstrucción del píloro como causa de obstrucción intestinal. Es muy frecuente encontrarlo en los primogénitos, o sea, en los primeros niños que nacen varones. Más frecuente en una relación de 4:1 en relación con las mujeres. Y también tiene que ver con los factores quizás hereditarios, ¿no?, donde más se presentan en hijos varones primogénitos que en hijas mujeres. La que sigue. Bueno, el cuadro clínico, sin lugar a dudas, es muy característico. En estos lactantes, pueden aparecer a partir de la segunda hasta las 8 semanas, ¿no?, un promedio de 3 a 5 semanas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Hay que ver que estos lactantes, ¿no?, en forma normal siempre va a haber una regurgitación de la leche. Entonces, hay que explicarle bien a la mamá o ver para que no nos confundamos, porque el paciente que tiene estenosis hipertrofia del píloro va a tener un vómito muy característico. Va a ser un vómito postprandial, ¿no?, de una característica en proyectil, o sea que sale con una fuerza tremenda. Siempre va a ser del contenido alimentario, nunca va a haber bilis, ¿no? Y el niño después del vómito sigue llorando, sigue hambriento. ¿Por qué? Porque no pasa pues el bolo alimenticio hacia el duodeno. La que sigue. El cuadro clínico, vamos a encontrar en estos pacientes casi siempre de 2 a 5% una ictericia que es reversible. Esta ictericia tiene que ver con una insuficiente producción de una enzima, que es la glucuroniltransferasa, pero es reversible. No se sabe la causa por qué es que hay ictericia, ¿no? Se supone que sea por esta insuficiente producción de esta enzima. Otro también de los medicamentos que también están dentro, ¿no?, de la causa es la eritromicina. No se sabe también por qué este macrólido, esta eritromicina puede producir cambios a nivel muscular. Por lo tanto, el paciente va a ver, si no come, vamos a tener el paciente va a estar deshidratado, no va a crecer, va a disminución de peso. El estreñimiento, por lógica, al no tener paso de bolo alimenticio, el niño no hace sus deposiciones, el paciente puede estar letárgico, inclusive si al final puede tener un cuadro de shock. La que sigue. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es fácil. En primer lugar, tenemos que poner en evidencia la historia clínica y las características del vómito, lo que la mamá nos va a contar. Vamos a tener que ponerle un ambiente adecuado, ¿no?, un ambiente adecuado que no sea frío ni tampoco muy caliente, sea a temperatura ambiente. Vamos a descubrir su barriguita y ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar ciertas características que nos van a llevar sin lugar a dudas a esta enfermedad.
En primer lugar, podemos ver las ondas peristálticas que están rectando, ¿no? Que estas ondas peristálticas se desplazan desde el hipocondrio izquierdo hacia el hipocondrio derecho. O sea, van desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Y si nosotros vemos estas ondas que son visibles, podemos llegar a palpar algo que es ya pactonomónico de esta enfermedad, que es la palpación de la oliva pilórica, ¿no? Si nosotros vemos las ondas y palpamos la oliva pilórica, no hay lugar a dudas que estamos frente a una hipertrofia, ¿no? Una estenosis hipertrófica del píloro. La que sigue. Entonces tenemos que hacer ciertas pruebas de laboratorio y de imágenes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? En algunos pacientes con estenosis hipertrófica del píloro van a presentar alteraciones electrolíticas, hipocalemia, hipocloremia. Estos nos van a llevar a una alcalosis de tipo metabólico. El desequilibrio hídrico electrolítico es una de las principales causas por lo cual se retrasa la cirugía. Ya les digo que esta cirugía no es una cirugía de emergencia. Para poder operar a los pacientes, ¿no?, a los lactantes, tenemos que llevar a condiciones adecuadas. Que el paciente, ¿no?, corregir sobre todo el equilibrio hídrico electrolítico, ¿no?, y recién después hacer los estudios pertinentes y programar al paciente. La prueba de laboratorio, electrolitos, un examen de gases arteriales, ¿no?, para poder demostrar, ¿no?, si el paciente se encuentra en alcalosis metabólica, exámenes preoperatorios, el hemograma, el hematocrito, coagulación, sangría, grupo sanguíneo, RH, ¿no?, tiempo de coagulación, ¿no?, tiempo de tromboplastina. Estos exámenes son los exámenes que se hacen para llegar a prepararlo para la cirugía posteriormente. La que sigue, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el manejo preoperatorio? Tenemos que colocar una sondita nasogástrica para aspirar el contenido del estómago. Hay que sedar al niño, ponerlo boca abajo de cúbito lateral derecho o izquierdo, corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, corregir la hipoalbuminemia si hubiera la hipoglicemia, cuidar el vómito, ¿no?, y corregir la alcalosis de tipo metabólica, reponer todos los electrolíticos que está perdiendo, como el cloro, el sodio, el potasio. La que sigue. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta patología, de la estenosis hipertrófica del píloro? Primero, el vómito. No debe ser biliar. Las ondas peristálticas que son visibles, que se puede palpar la oliva pilórica, ¿no? En el AGA podemos encontrar una alcalosis de tipo metabólica. Los heces son de menor cantidad y el lactante no va a ganar peso. Siempre va a estar, ¿no?, disminuido de peso porque no se llega a alimentar. La que sigue, viéndolo así con esta clínica, entonces nosotros tenemos que plantear los exámenes. Sigue plantear los diagnósticos diferenciales. Hay una serie de diagnósticos que pacientes pueden llegar a producir vómitos persistentes, no biliosos en recién nacidos, como puede ser la mala técnica alimentaria, los reflujos gastroesofágicos, un espasmo pilórico, una atonía gástrica, una membrana gástrica antral, o sea, todas enfermedades, ¿no?, que suelen ocurrir en las primeras semanas de vida del niño. Atresia duodenal, un adenoma pancreático, una gastroenteritis eosinofílica, una gastroenteritis, ¿no?, insuficiencia renal. Bueno, toda una serie de manifestaciones clínicas que están asociadas con los vómitos, que hacemos el diagnóstico diferencial con la estenosis hipertrófica del píloro. La que sigue.
Bien, entonces, si nosotros tenemos dudas, no vemos las ondas peristálticas y no palpamos la oliva, entonces utilizamos el ultrasonido. El ultrasonido es inocuo, no utiliza radiación, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver imágenes importantes. Uno de ellos tenemos que tener presente que el canal pilórico no mide más de 1,5 cm, 15 milímetros, y el diámetro de la mucosa es de 2 a 3 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que va a encontrar el ultrasonido? Vamos a encontrar un canal alargado mayor a 3,5 milímetros y un diámetro mayor a 16 milímetros. Por lo tanto, con la ecografía nos vamos a ayudar y vamos a hacer el diagnóstico. Y otro signo importante es el signo de la diana o el signo de la rosquita o la rosquilla, como vamos a ver más adelante en los diferentes cortes ecográficos. ¿Sigue? Acá tenemos un corte sagital donde podemos ver el píloro, ¿no? Estrecho y elongado de las dos X, de una X hacia la otra X. Entonces acá ya nos estamos aproximando al diagnóstico. Píloro estrecho, alargado, mayor a 15 milímetros y un espesor de la capa muscular mayor a 2 milímetros de espesor. La que sigue, en este corte, la que sigue, en el corte coronal, vamos a ver que el conducto pilórico, esta es la misma, puedes pasar la que sigue, en el corte coronal, hasta el corte coronal, se aprecia la imagen, como habíamos dicho, de la dona o de la rosquilla, donde vamos a ver que la pared del píloro se encuentra aumentada de volumen. Sin lugar a dudas, con este estudio ecográfico ya tenemos el diagnóstico hecho de estenosis hipertrófica del píloro. La que sigue, pero también podemos utilizar los rayos X. Sigue, podemos utilizar los rayos X, ¿no? Una radiografía simple de abdomen también nos puede ver una dilatación de la cámara gástrica. Podemos utilizar examen de contrastado, ¿no? En el caso de que haya duda, ¿no? Haya duda, entonces acá sí vamos a emplear estudios contrastados con varios, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una gastropexia, o sea, una dilatación del estómago, ¿no? Y una imagen a nivel del píloro, que vamos a ver que se llama el doble riel. La que sigue. En esta seriada gastroduodenal es un medio eficaz para el diagnóstico de estenosis hipertrófica del píloro. Tiene una sensibilidad y especificidad muy alta, ¿no? Al ultrasonido, con la diferencia que este es un método invasivo que se pone al lactante a la invasión de los rayos X. En cambio, la ecografía no. Se solicita cuando tenemos duda de la ecografía. Si existe duda, entonces tenemos que hacer este estudio contrastado. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a encontrar en una seriada de esófago gastroduodenal? Una dilatación del estómago, va a haber un retardo en el vaciamiento gástrico, las ondas antiperistálticas se van a detener a nivel del estómago, el conducto pilórico se encuentra elongado, alargado, ¿no? Y va a dar una imagen que es la imagen del doble riel, ¿no? O también podemos encontrar la imagen de la manzana mordida, ¿no? A nivel del píloro. La que sigue, acá tenemos un estómago totalmente dilatado, ¿no? Donde las sustancias de contraste no progresan al duodeno. Se ve perfectamente la cámara gástrica, muy dilatado del lactante. La que sigue, acá teníamos las imágenes que yo les decía. La manzana mordida y la cola de ratón. Y la imagen del doble riel. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, el doble riel,
la cola de ratón al centro y la manzana mordida, ¿no?, en la imagen de la derecha. La que sigue. Bueno, acá podemos ver lo mismo, el signo de la cuerda, después del antro pilórico, ¿no? Signo de la cuerda. O de la cola de ratón, que también le llaman. La que sigue. Y también podemos utilizar estudios endoscópicos, pero esto es el último estudio que se debe realizar, ¿no? El último estudio. Acá sí es una visión directa donde vamos a apreciar los pliegues gástricos gruesos, hay edema de pared, ¿no? Y el endoscopio no va a poder progresar a través del píloro. Pero este es un examen que se deja al final y casi no se utiliza, no es un estudio de rutina como para poder echar mano a este examen importante que es visión directa. ¿La que sigue? Entonces, ¿cuándo operar? Habíamos dicho que no era una cirugía de emergencia, tenemos que poner en condiciones a nuestro paciente, sobre todo manejar el equilibrio hídrico electrolítico, ¿no?, corregir la alcalosis de tipo metabólica, corregir, ¿no?, con bicarbonato de sodio, ¿no?, mejorar la hipocalemia, ¿no?, mejorar la hipocloremia, y mientras tanto el paciente no se puede llegar a operar si no lo mantenemos en condiciones adecuadas para entrar a la cirugía. La que sigue. Como no es una cirugía, sigue, la que sigue. Como no es una cirugía de urgencia, nosotros tenemos tiempo para poderlo preparar a nuestro paciente. La que sigue. Entonces, llegamos al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, sin lugar a dudas, es el único tratamiento para este tipo de patología. Es la piloromiotomía de Redet y Ramstedt. Redet fue el primero quien hizo la piloromiotomía, pero al realizar la piloromiotomía, él suturaba los bordes de los músculos, de tal forma que no solucionaba mucho la estenosis. Entonces fue Ramstedt quien posteriormente dijo, no le voy a poner puntos al músculo, lo voy a dejar suelto. De tal forma que este tipo de cirugía es la que se viene utilizando hasta el día de hoy. No se coloca puntos a nivel de músculo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿No? Se hace una pequeña incisión a nivel supraumbilical transversa y vamos a ver, la que regresa un poquito, por favor, regresa, vamos a ver, ¿no?, el píloro que se encuentra aumentado, grueso, fácil de ubicarlo. Una vez que lo hemos ubicado, hacemos una incisión con cauterio, sigue una incisión longitudinal con cauterio, solamente la parte del peritoneo de la serosa, y después con una pinza. Hay una pinza especial que es la pinza de Benson, ¿no?, que es atraumática, pero si no hubiera esta pinza, se puede emplear una pinza atraumática como una pinza de Kelly. Sigue. ¿Y en qué consiste este tipo de operación? En separar las fibras musculares y las fibras circulares, separarlas nada más hasta que veamos que la mucosa produce una herniación, o sea, la mucosa se eleva. Ahí se termina la operación. No se sutura para nada, se deja abierto, ¿no?, y se soluciona el problema. Entonces, la separación de las fibras musculares del píloro es la operación que se viene haciendo desde tiempos muy, muy antiguos, ¿no? La operación de Frederick Ramsay. La que sigue. Acá vamos a ver en esta imagen la mucosa. Como lo ven, los dos bordes están separados, una incisión de 1,5 centímetros a 2 centímetros a nivel del píloro. Se ha separado las fibras musculares y la serosa se comienza a elevar, ¿no? Se eleva la serosa y podemos
ver que esta separación de las fibras musculares es que van a aliviar a la estenosis del píloro. Entonces, la piloromiotomía de Fredet y Ramstedt es la que se utiliza en el mundo entero. Actualmente también lo están haciendo por vía laparoscópica. ¿La que sigue? Bueno, esto es para hacer un resumen, ¿no?, de cuáles son los pasos que se hace para la piloromiotomía. Si empleamos la vía laparoscópica, la incisión, bueno, puede ser vía laparoscópica o también por vía abierta, ¿no? La incisión en la región pilórica transversa, solamente lacerosa, la disección de las fibras musculares, tanto longitudinales como las fibras circulares, hasta que la mucosa protruya, ¿no? Se mueven las fibras, ¿no?, y ahí queda. Pero puede haber una de las complicaciones cuando se realiza esto, que es la perforación de la mucosa. Si hubiera así una perforación de la mucosa, lo único que nos queda a nosotros es estructurarla, ¿no?, con un material de tipo reabsorbible y se soluciona el problema. Se hace hemostasia y se termina el tratamiento quirúrgico. La que sigue. Bueno, acá tenemos cuáles pueden ser las complicaciones. Perforación de la mucosa, muy bajo, 1 a 4%. Puede haber vómitos persistentes porque puede haber una estenosis post-piloromiotomía. Puede haber dehiscencia, puede haber infección del herido operatorio, casi en el 1%, pero con cirugía laparoscópica toda esta infección de pared ha disminuido tremendamente, entonces ya casi no se habla de infección de sitio operatorio. La que sigue. ¿Cuál va a ser el manejo postoperatorio? Es importantísimo porque estos pacientes están máximo 48 horas hospitalizados, ahí se tiene que ir de alta, se va a la casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestro paciente postoperado? Medicamentos, ¿no? Darle analgésicos, ¿no?, darle un profinético como la domperidona, la cisaprida. Administramos bloqueadores H2 de la ranitidina o también podemos utilizar omeprazoles, bloqueadores de bomba. Y lo importante es de que se debe iniciar la vía oral a las 12 horas después de haber hecho la piloromiotomía. Entonces lo primero que hacemos es una solución glucosada, o sea, destroza el 5%, 30 mililitros en una toma. A las 3 horas, solución glucosada, o sea, destroza al 10%, 60 mililitros. Y a las 6 horas ya empezamos a darle leche materna o bien le damos la fórmula. Vamos a ir progresando de 90 centímetros a 120 centímetros y por último a las 12 horas le damos casi ya 120 mililitros y después de las 12 horas ya la demanda es libre. La amamantan al niño o bien le damos la leche materna y al día siguiente el paciente se va de alta, se va a la casa. Entonces es importante ir viendo esta tolerancia que va a tener el paciente, ¿no? Esto hay que recordarlo, ¿no?, porque no se le da de frente el líquido, sino que vamos a ir progresando para ver que el paciente no comience a vomitar. Sigue. En conclusión, la causa de obstrucción gástrica más frecuente se presenta en el primer mes de vida. El vómito en proyectil, que no es bilioso, es el síntoma más frecuente. Hacemos diagnóstico palpando la oliva. La oliva tenemos que palpar y movilizarla de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿no? El ultrasonido, o sea, la ecografía, sin lugar a dudas, es el de elección en estos pacientes. Antes de realizar la operación de Fredet-Ramstedt, debemos de corregir la alcalosis, ¿no?, metabólica y posteriormente programar para tratamiento quirúrgico. Estas son las conclusiones de la estenosis hipertrofia del píloro que se presenta en lactantes. La primera, que era la atresia, era en recién nacidos. Ahora vamos viendo lactantes.
Ahora tenemos otra patología que se presenta en niños más grandes, que es la intussuscepción. La que sigue, tenemos la intussuscepción, ya se presenta en niños mucho más grandes. La que sigue, ¿y qué es la intussuscepción? La que sigue, ¿cómo lo podemos definir? ¿No? Bueno, es la invaginación de una porción de intestino en otra, a manera de un telescopio. Una parte del intestino ingresa hacia, ¿no?, al mismo intestino, o hacia otro, hacia el colon, o bien puede ser intestino. Entonces acá vamos a tener una cabeza, ¿no?, como le llamamos nosotros, una cabeza de la invaginación. Entonces vamos a tener dos porciones, una proximal y otra que va a ser distal. La proximal del intestino vamos a hacer, que se llama el intisectum. Retrocede, por favor. El intersecto y la porción distal del intestino es la intussusceptiensis, que es la parte final. O sea, podemos decir una proximal y una distal que ingresa con fuerza hacia, ¿no?, la luz del órgano. La que sigue. Esta enfermedad de intussuscepción, la que sigue, se ha venido, ¿no?, haciendo los estudios del año 1674, quien fue Barbete en Ámsterdam, quien fue el primero en descubrirlo. Después, Hutchinson, en el año 83, ¿no?, publicó la primera operación exitosa en un niño de 2 años. Tirpitz, en el año 1876, describió una técnica que es la técnica hidrostática, que la vamos a ver a continuación después. Y Rapitich descubrió la reducción a través de un enema varitado. Esto fue en la década de los años 50 aproximadamente. Sigue. Entonces la evolución de esta enfermedad ha ido avanzando hasta ver ahora cuál es el tratamiento adecuado para pacientes de intussuscepción, porque no es a veces fácil, porque es un paciente que viene con una clínica de dolor abdominal que entra y que sale, ¿no?, hipocólico, viene, calma, se duerme, el niño vuelve a levantarse, ¿no?, y la mamá muchas veces no sabe describir bien, pero hay que tenerla presente. Vamos a ver un signo importante, ¿no?, que se presenta con las deposiciones, como vamos a ver más adelante. La que sigue, bueno, en cuanto se refiere a la epidemiología, puede ocurrir a cualquier edad, ¿no? Inclusive hasta en la edad adulta hemos visto intussuscepciones, ¿no? Pero es la causa frecuente de obstrucción intestinal en lactantes, ¿no? La primera habíamos visto que era una obstrucción intestinal alta, la otra que era la estenosis del píloro, ¿no?, una intermedia, y esta vamos a ver también un cuadro de obstrucción intestinal de tipo intermedio. Dice que se presenta de entre un 10 a un 25% después de los 2 años. La que sigue. Entonces, ¿cuál va a ser la fisiopatología? Es como todas las enfermedades, esto es una causa idiopática, no se sabe en realidad cuál es la verdadera causa por cuál el intestino ingresa, ¿no?, al mismo intestino. Entonces, las más frecuentes de ellas, el 80% de los casos que se ven, son las iliocólicas. O sea, el ilium ingresa al colon ascendente o bien al ciego. Después tenemos otras variedades, que es ilioiliales, o sea, el ilio al mismo ilio. O el secocólicas, o sea, el ciego ingresa al colon ascendente. O bien la cólico-cólicas, colon con colon, ¿no? También podemos tener yeyuno con yeyuno. O sea, en cualquier parte del tubo digestivo, ¿no?, puede aparecer la intussuscepción. La que sigue. Acá tenemos en estas imágenes, ¿no?, la pared normal. Acá tenemos la más frecuente, la iliocecal, que es la más frecuente. Acá tenemos el ilio, ¿no?, que ingresa al colon, el colon con el colon, ¿no?, colon con colon. Bueno, ¿cuál es
la fisiopatología. Son casi tipo idiopáticos, pero hay mecanismos. Una posible lesión identificable que sirva como punto de guía y traccione el intestino proximal dentro del ictal por la actividad peristáltica. Ese sería el mecanismo por el cual el intestino ingresa, ¿no? La que sigue. ¿Y cuáles son los que nosotros hemos identificado? El divertículo de Meckel. Quizás sea el más frecuente por lo cual produce intoxicación. Y hemos visto que el divertículo de Meckel se encuentra en el borde antimesentérico, más o menos a 80 a 1 metro de distancia de la válvula ileocecal. El apéndice, los pólipos, los tumores carcinoides, ¿no? En hemorragia submucosa secundaria, la púrpura de Chorley-Lennon, en linfoma no Hodgkin, cuerpos extraños, mucosa heterotópica, gástrica, duplicación intestinal, una serie de enfermedades que nos pueden producir, ¿no?, esta intoxicación. Pero la más frecuente de todas, acuérdense que es el divertículo de Meckel. ¿Sigue? ¿Cuál va a ser cuál es la frecuencia? Cuando hay infección de vías respiratorias superiores, que bien puede ser por adenovirus, rinovirus, ¿no? En el 50% de los casos de estos mismos, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando hay un proceso viral, ¿no?, alto, no solamente va a afectar a los ganglios linfáticos locales, sino que también van a llegar a producir una hipertrofia de las placas de Peyer y también unas neuropatías a nivel del mesenterio. De tal forma que estas placas de Peyer, que se encuentran edematosas grandes, protruyen la luz del intestino y por lo tanto nos sirven de la cabeza para producir la invaginación, o sea, la formación de tipo telescópico. Entonces, hay que tener mucho cuidado y presente cuando los niños tienen cuadros respiratorios de tipo, como puede ser un resfrío común. Estos que son frecuentes, que pueden producir un cuadro de invaginación intestinal. Esta operación, el hallazgo de la hipertrofia, tenemos que reconocer entonces, en este caso, todo el problema de tipo circulatorio que nos puede ocasionar. A medida que el mesenterio del intestino proximal atraído al distal se va a comprimir, no solamente se lleva el asa intestinal, sino también que lleva el mesenterio. Como consecuencia de esto, ¿qué vamos a tener? Puede haber una obstrucción del flujo venoso, va a haber edema de pared. Si no hay lugar a la reducción, va a haber insuficiencia arterial. Si hay insuficiencia arterial, va a haber un cuadro de isquemia. Posteriormente va a haber necrosis y puede haber una perforación de la pared. Y si este edema de pared hay una resolución espontánea, sí puede haber, ¿no?, sí puede haber una resolución espontánea. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que hay compromiso arterial y perforación, el cuadro se va a transformar en un cuadro de peritonitis. Por lo tanto, va a haber un cuadro séptico. El tratamiento tenemos que reconocerlo en forma rápida, en forma adecuada, para poder solucionar el problema de esta insuficiencia, sobre todo cuando hay, ¿no?, isquemia y necrosis de la pared, ¿no? Y esto no sucede en horas, sino que pasa pues aproximadamente 24 horas. La que sigue. Bueno, otra de las causas también que pueden producir es la fibrosis quística. En la fibrosis quística va a haber un aumento de la secreción del moco del intestino, la materia fecal se vuelve espesa, esto van a obstruir la luz y actúan como una guía para causar el telescopagio, o sea, la entrada del intestino. Repetidas en esta enfermedad necesita reducir a veces, muchas veces, ¿no? Muchas veces se puede reducir
Entonces acá el tratamiento tiene que ser definitivamente tipo quirúrgico. La que sigue. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico? Dolor abdominal, inicio súbito, con signos de molestia intensa. Es probable que el niño asuma una posición rígida y atraiga las piernas hacia el abdomen. O sea, sus piernitas la lleva hacia el abdomen para poder disminuir, ¿no?, el dolor. Puede haber una hiperextensión, puede haber contorsiones, suspensión de la respiración, a lo cual le sigue el vómito. Muchas veces el ataque cesa súbitamente, así como empezó la molestia del dolor abdominal. Entre la crisis el niño se ve normal o bien se queda dormido. Después de cierto periodo queda letárgico entre los episodios de dolor. Entonces, un paciente, niño, que tenga una molestia de dolor abdominal, siempre debemos de pensar, ¿no?, en una intoxicación, sobre todo cuando tiene procesos respiratorios altos por virus, ¿no? En este caso, por un resfrío común. La que sigue. Entonces, como es un cuadro de obstrucción intestinal, lo primero que el paciente va a tener va a ser el vómito del alimento no digerido. Después va a tener un vómito de tipo bilioso, ¿no? Hay una ya mezcla la bilis, entonces todo el contenido sale bilioso. Pero hay una característica, sigue, hay una característica que es en cuanto se refiere a las deposiciones. Al comienzo van a ser pequeñas, van a ser normales, no hay esfuerzo, pero más tarde puede haber deposiciones con rasgos de sangre, teñida de sangre por el esfuerzo del vómito, ¿no? Pero en una etapa más avanzada, aquí aparece ya un signo que es importante que conozcamos, que se puede expulsar coágulos mucoides de color rojo oscuro. A esto se le llama heces en jalea de grosela, ¿no?, o grosella. Entonces, esta imagen que ven a la izquierda casi ya es patognomónico de una intoxicación en niños escolares, preescolares, ¿no? Preescolares. La que sigue, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el examen físico? Signos vitales van a ser casi normales. Los episodios de dolor en el cuadrante inferior derecho. Pueden haber ondas peristálticas, o sea, un ruido hidroaéreos pueden estar aumentados. En el intervalo de la crisis, a menudo hay calma. El examen rectal vamos a encontrar a veces sangre con moco. Si el proceso obstructivo se prolonga, va a haber un cuadro de deshidratación muy severa, puede haber un cuadro de bacteremia, lo que da lugar a taquicardia y fiebre. Hay que tener presente de que el prolapso el prolapso rectal de la intusifección a través, ¿no?, del ano. Este es un diagnóstico a veces diferencial. El prolapso casi en los niños escolares, preescolares casi no se ve, no se ve. Nos quedamos siempre con la imagen que tenemos de la intoxicación. La que sigue. Bueno, en caso de prolapso del intesectum, hacer diagnóstico diferencial con el prolapso rectal. Ya hemos visto que en los niños casi es muy raro encontrarlo. Si es posible introducir la hoja más de 1 o 2 centímetros en el ano, a un lado de la masa, debe establecer el diagnóstico de intesectum. Prolapso rectal causa molestias. No se acompaña nunca el prolapso rectal de vómito. No, ni tampoco vamos a encontrar esas heces manchadas de sangre como si fuera una jalea de grosella o grosella, ¿no? Y nunca vamos a encontrar tampoco signos de sepsis, porque acá no va a haber compromiso arterial, ¿no?, ni isquemia, ni necrosis, ni perforación. La que sigue. El diagnóstico, en casi la mitad de los casos, el diagnóstico de infección puede sospecharse, una radiografía simple de abdomen,
¿Qué es lo que vamos a encontrar? La presencia de una masa. Hay distribución anormal de gas y contenido fecal. Puede haber gas escaso en el intestino grueso y lo que vamos a encontrar muchas veces es niveles isoaéreos, ¿no? En los exámenes de radiológicos simples que se hacen al niño. ¿Sigue? Aquí encontramos la masa redonda, ¿no? Y ya podemos hacer, nos puede hacer sospechar de que estamos frente a una intoxicación. La que sigue, el estudio de sonografía o ecografía, podemos encontrar una imagen, ¿no?, de la diana. Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico, ¿cuál va a ser el tratamiento? Tenemos dos, un tratamiento quirúrgico y uno no quirúrgico. El no quirúrgico trata de descomprimir en forma hidrostática o neumática, ¿no?, para evitar así la cirugía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Introducir una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago, se reanima con líquidos intravenosos, se realiza estudios básicos de laboratorio y comenzamos la reducción hidrostática o neumática. Deben interpretarse solo en condiciones bien controladas. Estos exámenes que no son quirúrgicos hay que tener mucho cuidado porque en el afán de poder eh, sacar el intestino de lo que se encuentra dentro del mismo intestino, podemos llegar a producir perforaciones y es posible que se produzca un una cuadra de peritonitis. Sigue, sigue. La reducción hidrostática se introduce un catéter recto o una sonda Foley en el recto y para controlar en su sitio se fija, ¿no?, con cinta adhesiva o con el parapo para que de esta manera ocluya, ¿no? Nunca debe ocluirse el ano con el globo de la sonda Foley. En este caso se permite que el vario corra hacia recto desde una altura de 1,5 metros por arriba del paciente mientras se observa el llenado del intestino mediante una fluoroscopía. Y esto mantiene la presión hidrostática constante mientras haya reducción. De esta manera, ¿no?, la presión hidrostática hace que saque al intestino de donde se encuentre, ¿no?, dentro de la luz del otro intestino. La que sigue, acá tenemos un estudio este estudio con varios, donde vamos a ver esta imagen, ¿no? Entra el vario y trata de retirarlo, ¿no? La reducción neumática es otro procedimiento que siempre tiene que ser bajo fluoroscopía y la fluoroscopía pues es un estudio invasivo con mucha radiación de rayos X. Mientras se insufla aire por el recto, la máxima presión segura es de 8 milímetros para los lactantes pequeños y de 100 a 120 para los niños mucho más grandes, ¿no? Los que abogan por el enema de aire creen que el método es más rápido, seguro, ¿no?, y en el tiempo. Además disminuye el tiempo de exposición a la radiación. Es posible medir con exactitud la presión y los índices de reducción son más altas en comparación con la presión hidrostática. Las desventajas van a incluir la posibilidad de realizar una neumoperitonitis. Atención, hay mala visualización de los puntos guía y la intusflexión y procesos de reducción. Esto va a dar lugar muchas veces a realizar unos falsos positivos. Entonces, la reducción neumática es mucho menos cruenta que la administración de varios, ¿no? La que sigue, esta es la reducción neumática, visto por fluoroscopía. Este es el equipo, el aparatito con cual nosotros medimos el calibre en milímetros de mercurio. Sigue. Este es lo que debemos de fijarlo, ¿no?, con cinta o con esparadrapo a los bordes de los glúteos del niño para la administración de la sustancia, en este caso el bario o bien puede ser el aire. ¿Sigue?
Después tenemos ya el tratamiento quirúrgico, es el tratamiento muchas veces que tenemos que hacerlo, ¿no? No nos da resultado el aire, no nos da resultado el vario, entonces tiene que ir el paciente a un cuadro de aparatomía para de esta manera lograr que se produzca la reducción completa, ¿no? La que no se ha podido hacer con la técnica hidrostática o la técnica neumática. La que sigue, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sigue, la técnica quirúrgica es la laparotomía exploratoria. Sigue, como vemos, estos niños que hacen una incisión transversa a nivel, ¿no? Por encima de la cicatriz umbilical, ¿no? A nivel del hipocondrio derecho. ¿Sigue? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una abierta la cavidad, tenemos que viscerar, o sea, sacar todas las heces intestinales. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la intussusección. En este momento que la encontramos, hacemos la maniobra de despegue, que se denomina taxi, ¿no? O sea, de un extremo se fija y con el otro vamos retirando en forma pausada, muy lenta, retirando el intestino para no poderlo despulir, ¿no? Porque si no, lo vamos a llegar a perforar. Pero en el caso de que este intestino se encuentre con mesenterio alterado, el flujo arterial, ya tenga signo de necrosis, signo de isquemia, definitivamente tenemos que hacer la enterectomía y una anastomosis terminal de intestino. La que sigue, acá tenemos una foto transoperatoria donde vemos perfectamente el intestino que está ingresando, ¿no? Al otro intestino, ¿no? Iliobiliar. Sigue. Y acá sí vemos una lesión muy grande, ¿no? Con alteración de flujo sanguíneo arterial. En este caso, acá sí no nos hubiera ayudado, ¿no? La maniobra de la hidrostática o la neumática. Definitivamente íbamos a perforar. En este caso, la que sigue, tenemos que hacer una enterectomía y una resección y una anastomosis terminal del intestino. Se retira el intestino necrosado, ¿no? Con el mesenterio, ambos cabos se unen y se termina la operación. Entonces, la insuficiencia postoperatoria ocurre después de operaciones que se efectúan como un tratamiento en muchos sectores. Tanto en los procedimientos abdominales como torácicos puede seguido de insuficiencia latente. En casi todas las insuficciones postoperatorias se presentan después del primer mes del procedimiento. Este es por bridas o por adherencias que se suelen ver en estos pacientitos. La que sigue. Bueno, ahí se ha terminado de toda esta patología de recién nacido, de lactante y de los niños preescolares escolares. Espero que hayan entendido algo, porque no es una patología frecuente, es una patología que se presenta en los primeros días de vida, donde el cirujano pediatra, ¿no? Tiene que estar bien entrenado para poder realizar estos tratamientos, ¿no? Muchas veces, como en el primero, ¿no? De emergencia, sobre todo para poder llegar a hacer una gastrostomía y el paciente pueda alimentar. Espero que hayan entendido. Si tienen preguntas, la pueden presentar para poder darle la respuesta correspondiente. Doctor Chávez, ahí está Talía. ¿Cómo? Estoy esperando preguntas, doctor. Si no hay ninguna pregunta. Así pues. A ver, alumnos, doctora Vázquez.
La exposición ya acabó. No sé si hay preguntas. Depende de los chicos, doctor. A ver, alumnos, preguntas para que aclare cualquier duda, preguntas para que aclare el doctor Fernández. Es una patología que muy especializada, muy especializada para el cirujano pediatra. Entonces casi no se ve. Para el médico general va a ser a veces complicado hacer el diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Sobre todo en los recién nacidos. Creo que no hay ninguna pregunta. No, parece que no, doctor. Gracias, de todas maneras. Muchas Ya, gracias. muchas gracias. Gracias, Pepe. Hasta luego. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Bonita tarde. Hasta luego. De igual manera, doctora Gisela. Hasta luego. Chao.